África ya ha declarado el alerta internacional sanitario a partir del virus del ébola. España se encuentra en alerta máxima tras el primer contagio de ébola fuera de África. Camilo, un momento histórico en esta enfermedad porque por primera vez en la historia se diagnostica esta enfermedad en un paciente en Estados Unidos. Segundo contagio de ébola fuera de África. Que en todo Occidente es la primera vez que se está produciendo este tipo de... Esa rápida propagación. Person to the United States. Ebola outbreak in West Africa. Puede pensar, ¿qué son los medios? ¿Qué son los medios realmente hoy en día? ¿Quién te puede llegar a definir los medios? Los mismos medios. Los medios de desinformación de masas no son más que una extremidad del poder establecido. Los medios hay que utilizarlos a nuestro favor. Saber que cuando mediatizan mucho una noticia, una palabra, una imagen, un concepto, en ese preciso momento se está llevando a cabo un plan predeterminado para múltiples fines. Todos ellos relacionados con el único interés con el que se llegó a construir un canal, el deseo enfermizo de controlar a los aparentemente incontrolables mediante lo que parece incontrolable. Creemos que a determinadas élites de este planeta les interesaría que se produjera una pandemia, o al menos una gran crisis sanitaria que provocara un elevado nivel de pánico entre la población. Pero, no estamos hablando de una pandemia mortal y descontrolada de carácter apocalíptico como la peste negra o las que nos muestran en las películas de Hollywood. Nos referimos a un brote epidémico controlado, que reúna una serie de características ventajosas para que la élite consiga sus fines. Parece que esa idea ya ha sido inoculada en el imaginario popular en los últimos años, a través de las numerosas películas y series de televisión centradas en grandes epidemias que asolan a la humanidad y convierten a las personas en zombies. La ficción cinematográfica y televisiva es utilizada frecuentemente como herramienta de manipulación mental de las masas, y en este caso, parece que la mente de la población ha sido programada para aceptar la aparición de una pandemia como algo plausible. Pero, ¿qué beneficios le ofrecería a las élites la aparición de una epidemia? 1. Sumisión completa a las autoridades. El pánico asociado a la expansión de una epidemia llevaría a la población a acatar, e incluso a exigir, un mayor orden y control por parte de las autoridades con el fin de detener el avance de la enfermedad. Los diferentes gobiernos podrían imponer así un régimen de estricto control sobre sus ciudadanos, y en muchos casos podría declararse la ley marcial que podría alargarse durante meses o años. 2. Abortar una posible revolución. El momento de crisis sistémica actual ha conducido a muchos países del mundo al borde de la rebelión civil, como hemos podido ver estos últimos meses en las numerosas manifestaciones por todo el planeta. Por tanto, una epidemia terminaría con todos estos movimientos de protesta, ya que el derecho a manifestación se vería restringido y se prohibirían las concentraciones masivas de personas por motivos sanitarios, produciéndose así una desmovilización social masiva. 3. Atomización de la sociedad. El miedo al contagio provocaría un efecto de desunión y disgregación social a gran escala. La desconfianza y el recelo dinamitarían por completo la posibilidad de crear agrupaciones basadas en la confianza mutua y la solidaridad entre iguales, mecanismos todos ellos potencialmente peligrosos para las estructuras de poder jerarquizadas actuales. 4. Eliminación de disidencias. La epidemia permitiría realizar una purga discreta, sutil y silenciosa de todas aquellas personas que pudieran resultar molestas a determinados gobiernos o intereses. Algo que no puede hacerse en condiciones normales sin despertar sospechas. 5. Establecimiento del Gran Hermano tecnológico. El necesario control de la epidemia exigiría un monitoreo constante de todas las personas del planeta, convertidas ahora en focos potenciales de la enfermedad. Los datos médicos de cada habitante deberían ser recogidos, almacenados y centralizados, con el fin de realizar un seguimiento constante de los focos epidémicos potenciales en tiempo real.
Cada persona debería ir equipada con dispositivos fácilmente legibles o escaneables, tales como chips o parches que ofrecieran inmediatamente los datos identificativos de cada ciudadano a las autoridades, así como sus datos de carácter médico y biométrico de interés. Se multiplicarían los controles rutinarios en calles y medios de transporte, aeropuertos, estaciones de tren, metro y autobús. De esta manera toda persona sería susceptible de ser detenida, analizada e inspeccionada por las autoridades siempre por supuestos motivos de seguridad sanitaria. 6. Vigilancia masiva ciudadana. La propia ciudadanía se convertiría en un órgano de vigilancia y represión de sus semejantes. La paranoia y el pánico asociados a la enfermedad conducirían a una vigilancia estricta de todas las personas que nos rodearan. Se promovería la denuncia ante las autoridades de aquellos que presentaran aparentes síntomas de enfermedad y de aquellos que se negaran a pasar controles o a ser monitoreados y vigilados. 7. Eliminación del dinero físico. El intercambio de dinero en efectivo sería prohibido debido al riesgo de contagio. Se implementaría por vía de urgencia el pago electrónico en todos los ámbitos. Las autoridades tendrían entonces el poder de bloquear las cuentas de cualquier ciudadano en cualquier momento, lo que representaría un control absoluto sobre la población. 8. Eliminación de los medios alternativos. Los ciudadanos, presa del pánico, reclamarían información inmediata, fiable y práctica, a las autoridades que encargarían la difusión de esas supuestas informaciones veraces a los medios de comunicación de masas. Se produciría un bloqueo informativo que impediría que los medios alternativos o contraculturales tuvieran acceso a información útil. Además, las autoridades filtrarían bulos falsos a los medios alternativos y a las redes sociales con el objetivo de destruir su credibilidad ante la población en un momento de extrema necesidad informativa. 9. Establecimiento de gobiernos tecnocráticos. La población reclamaría que fueran los técnicos, los científicos y los expertos, y no los políticos corruptos, los que gestionaran la situación de emergencia. De esta manera, los comités de tecnócratas determinarían las políticas a llevar a cabo con frialdad y eficiencia. Peor que en la actualidad, el mundo entraría en un nuevo régimen tiránico en el que las personas serían consideradas aún más simples datos estadísticos perfectamente sacrificables para poder cumplir con los protocolos establecidos por los tecnócratas. 10. El imperio de las transnacionales. Los debilitados sistemas sanitarios públicos de los países quebrarían ante los enormes gastos generados por la epidemia. Para poder sostenerlos serían privatizados y su gestión recaería en las grandes empresas transnacionales a través de sus divisiones de la industria médica y farmacéutica. Las grandes compañías transnacionales se convertirían entonces en los nuevos dioses a los que tendríamos que rendir culto. 11. Cambio de modelo económico. El sistema económico y financiero internacional se encuentra cada vez más próximo al colapso. La aparición de una pandemia permitiría realizar un derribo controlado del sistema actual y una renegociación pactada de las condiciones del nuevo sistema o paradigma económico, en el cual la gran perjudicada sería la población, para variar. 12. Guerra biológica encubierta. La aparición de una epidemia permitiría atacar encubiertamente a cualquier régimen o país que se mostrara díscolo o desobedeciera las directrices impuestas por las élites. Las élites en el poder podrían apoderarse definitivamente de los recursos naturales de países en vías de desarrollo sin encontrar ningún tipo de oposición. También podrían realizar tareas de limpieza étnica o desplazamiento y reubicación de grandes masas de población. 13. Control de la inmigración ilegal. La aparición de una epidemia representaría la excusa perfecta para aplicar criminales medidas de control de la inmigración en algunos países, con el silencio cómplice de la mayor parte de la población occidental. 14. Enorme posibilidad de negocio.
Una epidemia global que provocara suficiente nivel de pánico, podría representar un negocio de magnitudes prácticamente inimaginables, especialmente para las grandes corporaciones farmacéuticas que dispusieran de los productos adecuados para afrontar la gran crisis. ¿Qué características debería tener la epidemia para poder realizar todas estas maniobras? Principalmente, debería tener dos características. A. Ser fácilmente controlable. B. Generar un elevado nivel de pánico. Para cumplir con estos dos requisitos, aparentemente contradictorios entre sí, la enfermedad no debería transmitirse por vía aérea, pero debería ser muy infecciosa, fácilmente visualizable y causar mucho temor entre la población. Un ejemplo de enfermedad que cumple estos dos requisitos, es el virus del ébola. ¿Cómo podrían gestionar la epidemia para sacarle provecho? Para conseguir sus objetivos, el brote debería estar controlado desde el principio, pero debería generarse un sentimiento de pánico artificial exagerando sus efectos reales a través de los medios de comunicación. Además, las élites dispondrían de la vacuna desde el principio, ocultándola a la población para así ampliar su margen de negocio. La lógica de esta maniobra es evidente: a más infectados, más pánico, y por lo tanto, una mayor demanda de la vacuna y un mayor negocio cuando ésta se lanzara al mercado. Conclusión. Nuestra intención no es pronosticar ni augurar un futuro catastrófico, solo exponemos las posibilidades más sensatas que pudieran producirse si este tema se sale de control. Además, queremos dejar claro que no sabemos si las élites van a provocar una epidemia o no. Esperemos que eso nunca llegue a producirse, pero en el caso de que se produjera, hemos visualizado los beneficios que las élites obtendrían con ella, y es por esta razón que debemos permanecer atentos para evitar que nos manipulen en un hipotético futuro. Imagen, un concepto. En ese preciso momento se está llevando a cabo un plan predeterminado para múltiples fines, todos ellos relacionados con el único interés con el que se llegó a construir un canal: el deseo enfermizo de controlar a los aparentemente incontrolables mediante lo que parece incontrolable. Creemos que a determinadas élites de este planeta les interesaría que se produjera una pandemia, o al menos una... África ya ha declarado la alerta internacional sanitario a partir del virus del ébola. España se encuentra en alerta máxima tras el primer contagio de ébola fuera de África. Camilo, un momento histórico en esta enfermedad porque por primera vez en la historia se diagnostica esta enfermedad en un paciente en Estados Unidos. Segundo contagio de ébola fuera de África. Que en todo Occidente es la primera vez que se está produciendo este tipo de... Esa rápida propagación. Person to the United States. Ebola outbreak in West Africa. Next. Pone a pensar, ¿qué son los medios? ¿Qué son los medios realmente hoy en día? ¿Quién te puede llegar a definir los medios? Los mismos medios. Los medios de desinformación de masas no son más que una extremidad del poder establecido. Los medios hay que utilizarlos a nuestro favor. Saber que cuando mediatizan mucho una noticia, una palabra, una gran crisis sanitaria que provocara un elevado nivel de pánico entre la población. Pero, no estamos hablando de una pandemia mortal y descontrolada de carácter apocalíptico como la peste negra o las que nos muestran en las películas de Hollywood. Nos referimos a un brote epidémico controlado, que reúna una serie de características ventajosas para que la élite consiga sus fines.
Parece que esa idea ya ha sido inoculada en el imaginario popular.